Me llamo Sarah, soy artista digital de profesión y hogareña por elección. Estoy muy orgullosa de mi trabajo y también de la pequeña pero acogedora casa que tengo. Por eso fue tan significativo para mí dar el gran paso del matrimonio. El elegido para este viaje que cambiaría mi vida fue Mark, un tipo corporativo con una seguridad en sí mismo que llenaba la habitación. Parecía perfecto, encantador, inteligente y de una familia respetable. Pensé que había encontrado el premio gordo, pero como dicen, no todo lo que brilla es oro. Mi boda fue el primer lugar donde vi la mancha en lo que pensaba que sería una vida dorada por delante. Desde el principio, planear la boda se sintió como una lucha por el control entre mi futura suegra Alice y yo. Era una mujer de mentalidad tradicional con una propensión a los comentarios pasivo-agresivos. Insistía en una boda lujosa y anticuada, ahogándome en un mar de arreglos florales, decoraciones de mesas y tradiciones familiares incómodas. El día de la boda, mi ansiedad estaba por las nubes. Logré mantener una fachada alegre, pero en el fondo sabía que algo andaba mal. Mark parecía distante, casi como si fuera un espectador en su propia boda. Pero lo que realmente me rompió fue el comportamiento de Alice. Cuando salí del coche con mi vestido de novia cuidadosamente elegido, sentí los ojos de Alice sobre mí, escaneándome de pies a cabeza. Se acercó y con un tono lo suficientemente frío como para dar escalofríos a cualquiera, dijo: «Oh Sarah, qué feo tono de blanco tiene tu vestido. No le hace nada bien a tu tez». Sentí que mi rostro se sonrojaba. Me costó todo mi autocontrol mantener una sonrisa en mi cara. Miré a Mark, esperando que interviniera, pero él permaneció en silencio, mirando a lo lejos. «Mamá, solo pasemos el día», dijo finalmente en un tono tan despectivo que se sintió como una bofetada. Por dentro, la tensión solo aumentó. Alice parecía decidida a encontrar fallos en todo, desde la música hasta la comida. En un momento, se tomó la libertad de regañar a mi hermana pequeña por sus modales en la mesa, una niña de 12 años que ya estaba nerviosa por el gran día. «Alice, es solo una niña», intervine, tratando de mantener la voz firme. «La disciplina empieza joven», respondió, mirándome como si yo fuera la que necesitara disciplina. Durante el brindis, Alice apenas disimuló su desdén. Se levantó, copa en mano, y dijo: «Para Sarah y Mark, que tengan una vida llena de tanta alegría como este maravilloso día». Sus ojos se encontraron con los míos, y supe que maravilloso era lo último que tenía en mente. De nuevo, busqué apoyo en Mark. Levantó su copa pero no dijo nada, sus ojos evitaban los míos como si el amor que profesábamos fuera una mentira que ambos elegimos vivir. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaba sola en este matrimonio, atrapada entre un hombre que se negaba a defenderme y una suegra empeñada en hacerme la vida miserable. El día que se suponía marcaría el comienzo de nuestro felices para siempre se sentía más como el prólogo de un cuento sombrío. Mientras nos dirigíamos a nuestra luna de miel, aferrándome a mi ramo como un escudo contra las batallas que vendrían, me di cuenta de que esta boda era un presagio, un preludio a la lucha que me esperaba. Mark estaba físicamente a mi lado, pero en todos los sentidos importantes, estaba terriblemente, espantosamente sola. Así comenzó nuestro matrimonio, con los siniestros matices de una boda que no era realmente una boda sino un teatro de pretensiones. Poco sabía yo que esto era solo el comienzo y que lo peor estaba por venir. Después de la boda y una luna de miel extrañamente silenciosa, Mark y yo nos mudamos a mi casa. Al principio estaba emocionada. Siempre había imaginado la vida matrimonial como una serie ininterrumpida de momentos tiernos y risas compartidas, una luna de miel interminable. ¡Qué ingenua era! No había contado con Alice, que parecía ver mi casa como un territorio enemigo que necesitaba conquistar. Apenas unas semanas después de nuestro matrimonio, Alice comenzó a visitarnos regularmente, llegando sin previo aviso y empujando la puerta como si fuera dueña del lugar. Cada visita era como un torbellino de críticas y comentarios pasivo-agresivos que convertían mi pacífico hogar en una zona de combate.
En una de esas ocasiones, acababa de preparar la cena, siguiendo cuidadosamente una receta que había encontrado en línea. Estaba emocionada de compartirla con Mark, pero cuando Alice llegó, echó un vistazo a la comida y arrugó la nariz en desaprobación. «Sarah, cuando aprenderás a cocinar como una verdadera esposa», escupió, hurgando en la lasaña como si fuera un experimento científico fallido. Apreté la mandíbula, forzando una sonrisa. «Bueno, es una receta nueva». Pensé que a Mark le gustaría un cambio. Alice sonrió con desdén. «Mark ha estado comiendo mi comida durante años. No sabrá qué es la buena comida si sigue sirviéndole esta basofia». En ese momento, esperé que Mark me defendiera, que le dijera a su madre que apreciaba mis esfuerzos. En cambio, tragó un bocado de lasaña y casi mecánicamente asintió junto con Alice. «Mamá tiene razón, Sarah. La lasaña está un poco seca». Sentí que el estómago se me hundía. La traición de Mark fue 1000 veces más hiriente que la crítica de Alice. Una noche, Alice fue un paso más allá. Había redecorado la sala de estar, poniendo nuevas cortinas y arreglando los muebles de una manera que maximizaba el espacio y la comodidad. Estaba bastante satisfecha con el resultado, pero Alice, ella tenía otras opiniones. «¿Quién eligió estas cortinas? Chocan horriblemente con los muebles», declaró, mirando la tela como si estuviera contaminada. «Yo las elegí, en realidad. Pensé que añadían un poco de color», respondí, mi voz temblando más de lo que me hubiera gustado. «¿Color? ¿Es eso lo que llamas color?» «Yo lo llamo un desastre», replicó Alice, riendo como si hubiera dicho algo profundamente ingenioso. Mark, que estaba hojeando una revista, levantó la vista brevemente y dijo: «Mamá podría tener razón, Sarah. Tal vez podrías usar su ayuda para elegir el próximo juego». «Por supuesto que podría», intervino Alice, con una sonrisa de satisfacción. «Después de todo, tengo años de experiencia haciendo de una casa un hogar». Sus palabras, dichas en ese tono irritante, se sintieron como una bofetada. Esta era mi casa, un lugar que había construido mucho antes de que Mark o Alice entraran en él. Sin embargo, estaba siendo colonizado una crítica a la vez, y la persona que se suponía debía ser mi compañera en este viaje de la vida estaba ayudando y apoyando la invasión. Fue entonces cuando me di cuenta de que si el hombre que juró estar a mi lado no solo permitía este sabotaje emocional sino que participaba activamente en él, entonces realmente estaba sola. Pero incluso entonces, en ese momento de dolorosa claridad, no podía imaginar la profundidad de mi aislamiento, el alcance al que estas dos personas llegarían para destrozar el santuario que había construido. Y así, en medio del campo de batalla en que se estaba convirtiendo mi hogar, seguí esperando que las cosas mejoraran, que Mark finalmente tomara mi lado, que Alice se cansara de su propia amargura. En retrospectiva, debería haberlo sabido mejor, porque el siguiente golpe estaba a punto de caer, un golpe que destruiría irrevocablemente el frágil terreno sobre el que se sostenía mi matrimonio. La idea de que las cosas no podrían empeorar era una ingenuidad que ya no podía permitirme. Y justo cuando pensaba que me había acostumbrado a mi nueva normalidad, sucedió lo impensable. Una noche, Alice apareció en nuestra puerta, no solo con su habitual bolsa de condescendencia, sino con maletas, cajas y lo que parecía la mitad de su casa a cuestas. «He decidido mudarme», anunció, empujándome para entrar en la sala de estar. «¿Perdón?» «Mudarse con nosotros», balbuceé, mis ojos se dirigieron a Mark, que parecía sorprendentemente impasible ante este desarrollo. «Bueno, sí. Me estoy haciendo mayor, y me gustaría pasar más tiempo con mi hijo», dijo Alice, comenzando a desempacar sus cosas como si la decisión ya fuera definitiva. Miré a Mark, mis ojos prácticamente gritándole que hiciera algo. «Mark, ¿puedo hablar contigo un momento?» Lo aparté, mis manos temblaban con una mezcla de ira e incredulidad. «Mark, esto no puede suceder. Ella no puede simplemente mudarse.
Nuestro matrimonio ya está en tensión, y su presencia aquí hará imposible arreglar nada, susurré urgentemente. Mark suspiró. Mira, es mi mamá, Sarah. Necesita estar más cerca de su familia ahora. Tenemos que adaptarnos. ¿Adaptarnos? Me he estado adaptando desde el primer día, Mark. ¿Cuándo te adaptarás tú por mí? ¿Cuándo te pondrás de pie por nosotros, por nuestro hogar, nuestro matrimonio? Las palabras salieron de mí como un dique rompiéndose. Mark miró hacia otro lado, evitando mi mirada. Ella ya está aquí, Sarah. Sería grosero pedirle que se vaya ahora. Así que ahí estaba. Alice se mudó, y con ella vino una pesadilla que no me había atrevido a imaginar. Cada día era una nueva batalla. Criticaba la forma en que organizaba los muebles, cómo hacía la colada, incluso cómo respiraba. Y cada vez, Mark permanecía en silencio, su apatía condonando su comportamiento abusivo. Pero no era solo el criticismo diario y las críticas lo que me desgastaba, era el evidente placer que ella sentía al hacerme miserable. Un día, mientras limpiaba la casa, descubrí una bolsa de medicamentos recetados escondida en el armario de la cocina. Pastillas para la ansiedad, la depresión y los trastornos del sueño, todo. Cuando la enfrenté al respecto, explotó. ¿Quién te crees que eres hurgando en mis cosas? No eres nada, una invitada en la vida de mi hijo, y no tienes nada que ver con mis asuntos privados, gritó. Una invitada en mi propia casa. La audacia era asombrosa, pero lo que era aún más asombroso era que Mark, que había escuchado toda la conversación, eligió ese momento para intervenir, no en mi defensa, sino en la de ella. Sarah, si mi mamá dice que son privadas, entonces son privadas. No te metas, me amonestó, una vez más eligiendo el lado equivocado de una división moral muy clara. Era una traición demasiado grande para comprenderla completamente, y me encontré entumecida, incapaz de reaccionar. Fue entonces cuando me di cuenta. Alice no era solo una suegra hostil, era una depredadora, rompiendo sistemáticamente mis defensas y reclamando mi vida como su territorio. Y Mark no era indiferente ni desapegado. Era cómplice, ayudándola activa o pasivamente en la destrucción de nuestro matrimonio. En ese momento, mientras miraba la sonrisa triunfante de Alice y los ojos esquivos de Mark, tomé una decisión. No sería solo una espectadora en esta tragedia. Tomaría el control de mi vida, incluso si significaba alejarme de las personas que se suponía eran mi familia. Pero, como resultó, el destino tenía otra curva para lanzarme, una que finalmente me obligaría a actuar, para poner fin a esta farsa en la que en las semanas siguientes a la ocupación no invitada de Alice en mi hogar, mi vida se convirtió en una pesadilla viviente. La constante vigilancia, las críticas insignificantes y la sombra siempre presente de mi suegra hicieron que cada día fuera un ejercicio de supervivencia emocional. Su reinado de terror se expandió desde meros comentarios sobre mi cocina y decoración para incluir ataques personales sobre mi apariencia, mi inteligencia e incluso mi valía como esposa. Una noche, mientras todos estábamos sentados en la sala de estar, Alice comenzó a criticar otro de mis fracasos. Esta vez era mi carrera, o según ella, la falta de una. Sabes, una buena esposa contribuiría con más que solo mala cocina a su familia. Un trabajo no te vendría mal, ya sabes, no que estés calificada para algo que valga la pena, dijo con desprecio. Aunque sus palabras eran como dagas, no podía dejar que me viera sangrar. Tengo un trabajo, Alice, respondí, y mi ingreso es tan crucial para este hogar como el de Mark. ¿Es así? Levantó una ceja. Entonces, ¿por qué estamos viviendo en tu pequeña casa miserable en lugar de una que refleje la dignidad de mi hijo? Antes de que pudiera reunir una respuesta, Mark, que había estado absorto en su teléfono, intervino. Mamá tiene razón, Sarah. Podrías estar haciendo más. Podríamos estar mejor. Se sintió como un golpe bajo. Cada sílaba era una traición, cada palabra una nueva grieta en los ya frágiles cimientos de nuestro matrimonio.
Mientras luchaba por contener las lágrimas, Mark se levantó, dándole una palmada en la espalda a su madre mientras salía de la habitación, dejándome sola con la loba que había infiltrado mi vida. Con Mark ausente, Alice se inclinó más cerca y susurró, ¿ves? Siempre será mi hijo. Tú eres solo la chica con la que se conformó. Me volví, mi cuerpo temblaba con una mezcla de furia y humillación. Mis ojos se posaron en nuestra foto de boda, un momento fingido de felicidad falsa. ¿Cómo había terminado aquí? ¿Cuándo? ¿Se había convertido mi historia de amor en un grotesco teatro de crueldad? La pesadilla escaló cuando un día encontré algo alarmante mientras limpiaba la cocina. Un pequeño paquete de píldoras no identificadas estaba escondido detrás de los tarros de especias. Mi mente recorrió las posibilidades. Cuando confronté a Alice sobre ello, su reacción fue nada menos que explosiva. ¿Cómo te atreves a invadir mi privacidad, niña insolente? No es de tu incumbencia, rugió, su rostro rojo de furia. Por primera vez, no me contuve. Esta es mi casa, Alice, y lo que estás haciendo es ilegal. Esto me afecta a mí también. Justo entonces, Mark entró en la habitación, visiblemente molesto. ¿Qué está pasando aquí? Pregunta a tu esposa. Se ha convertido en una detective, hurgando en las cosas de los demás, escupió Alice, lanzándome una mirada venenosa. Mark se volvió hacia mí, su voz fría. Sarah, ¿por qué no puedes dejar las cosas como están? ¿Por qué estás causando problemas? Fue entonces cuando me di cuenta. No había equipo en este matrimonio. Mark no solo no me estaba protegiendo, estaba activamente del lado del enemigo. Me sentí como una extraña en mi propia casa, sofocándome bajo el peso de su desprecio combinado. Pero lo que no sabían es que sus acciones solo estaban fortaleciendo mi determinación. No me acobardaría. No dejaría que me rompieran. Sobreviviría a esta pesadilla y emergería más fuerte. Y a medida que los eventos se desarrollaron, obtendría una oportunidad inesperada para cambiar las tornas, para finalmente reclamar mi vida y mi autoestima de las garras de esta alianza impía. El amigo de Mark, Jake, estaba organizando una fiesta, y a pesar de mis reservas sobre aparecer en público como la pareja feliz, prácticamente me obligaron a asistir. Tal vez parte de mí también quería un breve respiro, una noche libre de la pesadilla persistente en la que se había convertido mi hogar. Vamos, Sarah, nos hará bien. Necesitamos un descanso, insistió Mark, sus palabras más una instrucción que una solicitud. Llegamos a la lujosa casa de Jake, y durante la primera media hora todo parecía normal. La gente reía, las copas tintineaban y la música llenaba el aire. Pero a medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que Mark estaba cada vez más distante. Socializaba, pero más con otros que conmigo, y cuando lograba captar su mirada, parecía casi irritado por mi presencia. Luego Mark desapareció. Un momento estaba allí y al siguiente se había ido. Después de buscar sin éxito entre los invitados, comencé a revisar las áreas menos pobladas de la casa. Fue entonces cuando lo escuché, una risa suave seguida por una voz inconfundiblemente de Mark. Mi corazón se hundió incluso antes de llegar a la puerta de donde provenían los sonidos. Tomando una profunda respiración para prepararme para lo que sea que estuviera más allá, abrí la puerta. Allí estaba, Mark entrelazado con otra mujer, ninguno de los dos notó mi entrada durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente lo hicieron, la expresión en su rostro no fue de culpa ni de arrepentimiento, fue de molestia. Sarah, ¿qué demonios? ¿Nunca has oído de tocar la puerta? Mark espetó como si yo fuera la que estuviera equivocada. ¿Tocar la puerta? ¿Hablas en serio? ¿Qué estás haciendo, Mark? Mi voz temblaba, no de tristeza sino de una rabia ardiente. Solo poniéndome al día con una vieja amiga, respondió, una sonrisa reemplazando su molestia inicial. La habitación giró a mi alrededor. ¿Poniéndote al día? ¿Eso es lo que llamamos ahora? No pude contener mi desprecio.
Su rostro se puso rojo, una mezcla de vergüenza y furia. Estás haciendo una escena. Hablemos de esto en casa. Pero yo había terminado de hablar. Había terminado con la humillación, el abuso y la falta de respeto descarada. Salí furiosa, todo mi cuerpo temblaba. Mark no me siguió. Ni siquiera me llamó al salir. Fui a casa sola, mi mente corría pero sorprendentemente clara. Se había cruzado una línea, se había roto un límite irrevocablemente. A la mañana siguiente, Mark entró en la casa como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando Alice, siempre oportunista, decidió intervenir. Escuché lo de anoche, comenzó, su voz goteaba con falsa preocupación. Deberías saber mejor que avergonzarte a ti misma y a mi hijo de esa manera. Esa fue la gota que colmó el vaso. ¿Avergonzar? ¿Tienes la audacia de hablarme de vergüenza después de todo lo que tú y tu hijo han hecho? Mi voz se elevó, cada palabra impulsada por meses de ira y frustración acumulada. Alice buscó su teléfono. Si no te calmas, llamaré a la policía. Adelante, dije, mirándola a los ojos mientras marcaba mi propio número en el teléfono. Podrían estar interesados en el paquete en el armario de la cocina. Mark parecía desconcertado, luego alarmado, pero antes de que pudiera decir algo, sonó el timbre. Al abrir la puerta a los oficiales de policía, sentí una extraña calma invadirme. Era como si todo el caos, todo el dolor, se hubiera cristalizado en este singular momento de claridad. Era hora de que mi pesadilla terminara y la suya comenzara. Los oficiales de policía estaban desconcertados pero profesionales. Recibimos una llamada sobre un disturbio doméstico, uno de ellos inquirió. Sí, y mientras están aquí, creo que deberían revisar nuestro armario de la cocina. Encontré algo que podría interesarles, respondí, mirando a los ojos de Alice mientras hablaba. Su rostro se puso pálido, y por primera vez, vi un destello de miedo reemplazar su habitual mueca de desprecio. ¿De qué está hablando, mamá? Mark miró de mí a su madre, su confusión dando paso al pánico. ¿Le importaría mostrarnos a qué se refiere, señora? La mirada del oficial era severa pero curiosa. Mientras los llevaba a la cocina y señalaba el armario, Mark susurró en tono desesperado a Alice, «Mamá, ¿qué hiciste?» Los oficiales encontraron el paquete de pastillas y se volvieron inmediatamente hacia Alice. «Señora, tendrá que venir con nosotros». «Pero esas no son mías». Tartamudeó Alice, su voz temblando de incredulidad. «Eso se resolverá después». «Por ahora, está arrestada», respondió el oficial, esposándola mientras ella me lanzaba una mirada de pura, impotente ira. Después de que la policía se llevó a Alice, me volví hacia Mark, que parecía al borde de un colapso. ¿Es esto lo que querías, Sarah? ¿Destruir esta familia? «Destruir esta familia», repetí incrédula. «Mark, tú y tu madre destruyeron esta familia mucho antes de hoy. Me engañaste, me menospreciaste, permitiste que tu madre me abusara en mi propia casa. La destrucción fue obra tuya, no mía». Me miró, sus ojos se estrecharon. «Entonces, ¿qué sigue? ¿Divorcio? ¿Eso es lo que quieres?» «Por primera vez, Mark, no se trata de lo que tú o tu madre quieran. Se trata de lo que yo merezco. Y sí, merezco algo mejor que esta farsa de matrimonio». En pocas semanas, los procedimientos de divorcio estaban en marcha. No puedo decir que fue una experiencia agradable, pero fue necesaria. El juicio que siguió fue el ajuste de cuentas para ambos, Mark y Alice. Mi futuro exmarido fue expuesto como el facilitador sin columna vertebral que era, mientras que su madre recibió una sentencia de 5 años de prisión por posesión y distribución de sustancias ilegales. Mientras estaba sentada en la sala del tribunal, viendo cómo se llevaban a Alice, una ola de emociones encontradas me invadió. Victoria, ciertamente, pero también una profunda tristeza por lo que podría haber sido una familia amorosa. Mark me miró y apartó la vista, incapaz de sostener mi mirada.
El hombre con el que me había casado era un extraño, uno del que finalmente era libre. Salí de la sala del tribunal, mis tacones resonaban en el suelo de mármol como el tic-tac de un reloj, cada paso alejándome más de la pesadilla en la que se había convertido mi vida. Al salir a la luz del sol, me di cuenta de que esto no era solo un final sino también un nuevo comienzo. Los años que siguieron fueron de redescubrimiento y sanación, y aunque las cicatrices permanecieron, servían como un recordatorio constante de mi propia fuerza, resiliencia y autoestima. La pesadilla había terminado, pero las lecciones que me enseñó durarían toda la vida. Había enfrentado lo peor y sobrevivido, emergiendo no como una víctima, sino como una mujer que nunca más se conformaría con. ¿Dónde estás ahora mismo?, le pregunté a mi hija. Ella respondió despreocupadamente, cualquier lugar está bien. Frustrada, insistí, vuelve a casa inmediatamente. Pero mi hija replicó, de ninguna manera, estamos de vacaciones en el extranjero. No regresaremos en otros 3 días. Cuando la llamé, no parecía arrepentida en absoluto. En cambio, respondió con mucha energía y risas. Mientras pasaba por la casa de mi hija y mi yerno, escuché un débil grito de ayuda desde adentro. La voz era increíblemente pequeña, era la voz de mi querida nieta. Cuando usé mi llave de repuesto para entrar en la casa, descubrí a mi nieta de 5 años atada con fuerza con una cuerda, escondida profundamente dentro del armario. Mi hija y mi yerno habían expuesto a mi preciosa nieta a un peligro, y las consecuencias eran severas. Impulsada por la ira, resolví que mi hija y mi yerno debían rendir cuentas, pase lo que pase. Me llamo Mary y soy abuela ahora. Últimamente, el clima frío me ha mantenido en casa, haciéndome sentir bastante sola. Verán, mi esposo falleció hace varios años, dejándome vivir sola. Su muerte fue realmente desgarradora, y la soledad persistió durante mucho tiempo. Sin embargo, hay algo que me trae alegría ahora, mi nieta de jardín de infantes, Mia. Durante los últimos años, no he visto a mi hija Samantha y a su esposo Mako muy a menudo. La frecuencia de nuestras visitas disminuyó significativamente después de que nació Mia. Pero a pesar de ser una abuela algo ausente, Mia se ha encariñado mucho conmigo. Ocasionalmente, dice, te quiero, abuela. Cada vez que lo hace, mi corazón se llena de afecto. Como resultado, me encuentro comprándole varias cosas e incluso enviándole mesadas. Las personas a mi alrededor reconocen esto como mimar a la abuela, pero no tengo arrepentimientos. Mia es mi única nieta, una presencia preciosa que no puede ser reemplazada. En este momento, mi amor por Mia llena completamente mi corazón. Sin embargo, también tengo preocupaciones. Giran en torno al enfoque de crianza de mi hija y mi yerno. Francamente, Samantha tiende a priorizar sus propias necesidades sobre las de su hija, y Mako, su esposo, no parece particularmente apegado a Mia. Cuando crié a Samantha, creía que la colmaba de afecto, al igual que mi difunto esposo. Por eso, en el fondo, quiero expresar mis quejas sobre la situación familiar actual de Samantha. Por otro lado, dudo en interferir en sus decisiones de crianza. Honestamente, cualquier cosa que diga probablemente no será bienvenida, y probablemente no me escucharán. Además, si el estrés de Samantha por ser regañada por mí afectara inadvertidamente a Mia, sería desastroso. Así que, a pesar de mis sentimientos encontrados, he decidido no entrometerme demasiado en sus elecciones de crianza. Aunque es solitario no ver a Mia a menudo, sé que si es necesario, aún puedo visitarla. Actualmente, viven en la casa donde mi difunto esposo y yo solíamos vivir. Después de su fallecimiento, manejar la espaciosa casa sola se volvió abrumador, así que se la entregué a ellos. Por eso también tengo una llave de repuesto. A veces, me encuentro pensando que me gustaría visitar su casa y ver a Mia, incluso si es de manera espontánea. Un día, tuve la oportunidad de pasar por la casa de mi hija y mi yerno después de mucho tiempo.
Dado que su hogar está bastante lejos de donde vivo actualmente, rara vez lo visito por mi cuenta. Sin embargo, había una razón por la que decidí ir allí hoy. Había sido invitada por una amiga que vive en el vecindario. Esta amiga resultó ser una compañera de clase de la secundaria, así que supuse que recordaríamos viejos recuerdos. No sabía que la conversación tomaría un giro mucho más serio. Mary, ¿realmente sabes sobre Mia? Por supuesto, es mi nieta. ¿Cómo no iba a saberlo? Respondí con naturalidad, sin estar consciente de mi propia ignorancia. No, no es eso lo que quería decir. ¿Podría ser que Mia esté experimentando abuso? Mi voz tonta se escapó instintivamente. ¿Qué quieres decir? Decidí escuchar el relato detallado de mi amiga. Sin embargo, a medida que escuchaba la historia desarrollarse, me sentía cada vez más inquieta. Después de escuchar todo, colapsé de rodillas. Pensar que Mia ha estado pasando por algo así sin mi conocimiento. Al ver mi expresión agotada, mi amiga trató desesperadamente de consolarme. Bueno, no lo sabemos con certeza. Solo es un rumor, pero pensé que debería mencionarlo. Tal vez podrías pasar por su casa de camino de regreso. Según mi amiga, Samantha y Michael han estado saliendo frecuentemente temprano en la mañana y regresando bien pasada la medianoche. Por supuesto, no llevan a Mia con ellos. Como resultado, hay un rumor en el vecindario de que dejan a su hija atrás y salen a divertirse como pareja. Además, algunas personas han notado a Mia pasando largas horas en el balcón. Los vecinos preocupados que intentaron hablar con Mia generalmente se encontraron con la desconcertante respuesta de Samantha: ella está bien. A mi hija simplemente le encanta el balcón. Al escuchar esto, no pude evitar pensar que mi hija y mi yerno podrían ser capaces de tal comportamiento. Aunque creo que he criado a Samantha adecuadamente, no puedo imaginar en qué punto las cosas salieron mal. Mi amiga me aconsejó que revisara el bienestar de Mia, así que salí de la casa rápidamente y me dirigí hacia la casa de mi hija y mi yerno. Con mis manos temblando ligeramente, presioné el timbre, pero no hubo señales de que alguien saliera, solo el sonido del timbre resonando. ¿No están en casa?, murmuré, a punto de salir del lugar. Sin embargo, en ese momento, pensé que escuché algo. ¡Ayuda! La palabra era débil, y mi audición había empeorado últimamente, lo que hacía difícil captar sonidos suaves. Incapaz de discernirlo claramente, me dirigí al ruido. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta. Tal vez había escuchado mal, pensé mientras me alejaba de la casa. Pero finalmente, escuché claramente el clamor: ¡ayuda! Un escalofrío recorrió mi columna. La fuente de ese grito desesperado solo podía ser Mia. Como abuela cariñosa, no podía haber escuchado mal. Dadas las circunstancias, es probable que mi hija y mi yerno estuvieran fuera en algún lugar, pero incluso si dejaban a su hija sola, ¿por qué estaría pidiendo ayuda? Mi mente se aceleró hacia las peores posibilidades, y rápidamente usé la llave de repuesto para entrar en la casa. Mia. Mia. ¿Dónde estás? Mi voz la alcanzó, y no muy lejos, escuché la respuesta de Mia. Abuela. Sí, es la abuela. Estoy aquí. Mia me informó que estaba dentro del armario. Mis peores temores se hicieron realidad. Mia estaba atada con una cuerda apretada dentro del armario. Mia, ¿cómo pudo suceder esto? Desesperada, rasgué la cuerda, tratando de liberarla lo más rápido posible, pero los nudos resistían mis esfuerzos. La constricción era severa, dejando marcas en la piel de Mia. Agarré unas tijeras cercanas y logré liberarla de las ataduras. Abuela, mamá y papá no están aquí. La voz de Mia temblaba, pareciendo un pajarito asustado por una amenaza externa. No están aquí. Está bien, ahora estás a salvo. Mientras hablaba, Mia se arrojó a mis brazos, con lágrimas corriendo por su rostro. Mis ropas mojadas y desordenadas no importaban.
Mi hija y mi yerno habían cruzado una línea que nunca debían cruzar. Suprimiendo mi ira temblorosa, sostuve a Mía con suavidad. Al mirar su frágil cuerpo una vez más, noté que había adelgazado aún más. Debilitada, probablemente no había comido adecuadamente durante días. Las marcas de la cuerda en el cuerpo de Mía eran vívidas, pareciendo moretones. Estos podrían tardar un tiempo en desaparecer. Mi ira surgió incontrolablemente y marqué el número de Samantha. Después de una breve pausa, una voz perezosa respondió al teléfono. Hola. Su tono insinuaba intoxicación. Era inconcebible que estuviera bebiendo mientras su propia hija estaba en tal estado debilitado. Suprimiendo mi rabia volcánica, hablé con un tono helado. ¿Dónde estás ahora mismo? Cualquier lugar está bien, no parecía arrepentida. En cambio, su alta energía me irritaba. Samantha, responde con la verdad. ¿Dónde estás? Quizás percibiendo mi seriedad, finalmente reveló su paradero. Estamos en unas vacaciones familiares en el extranjero. ¿Por qué? Unas vacaciones familiares, pero dejaron a Mía encerrada en un armario. ¿Cómo podría ser un viaje familiar? Fingí ser engañada por las palabras de mi hija sobre incluir a Mía. El estado de ánimo de mi hija se atenuó un poco, pero su molestia por mis mordaces comentarios se mostró en las sutilezas de sus palabras. De todos modos, vuelve a casa inmediatamente. ¿Por qué? Es unas vacaciones familiares especiales. No regresaremos en otros 3 días. Por supuesto, no esperaba que regresaran de inmediato, pero escuchar directamente de mi hija solo alimentó mi ira. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, Samantha colgó abruptamente, murmurando, ocupada. La actitud de Samantha me llevó al límite. Descuidar a su propia hija y priorizar el disfrute personal, tal comportamiento me llenó de intenso desprecio y disgusto. Y pensar que esta conducta despreciable provenía de mi propia hija. Me arrepentí de mis decisiones de crianza y sentí un profundo sentido de disculpa hacia mi difunto esposo. En medio de estas emociones complejas, finalmente recuperé la compostura al ver a Mía agarrando mi manga, su expresión preocupada tirando de mi corazón. Mía estaba completamente debilitada, así que la llevé rápidamente al hospital. Según el médico, estaba al borde de una desnutrición severa, pero su vida no estaba en peligro inmediato. Por ahora, sentí alivio de que Mía estaba a salvo. A continuación, mi ira hacia mi hija y mi yerno explotó. Habían puesto en peligro a mi única nieta preciosa, y las consecuencias eran severas. Resolví que mi hija y mi yerno debían rendir cuentas pase lo que pase. Es realmente desgarrador descubrir la magnitud de las acciones de mi hija. Nunca ha hecho nada tan extremo antes. Mientras que los chismes del vecindario insinúan un maltrato leve, sé que mi hija no es lo suficientemente tonta como para arriesgarse tanto. Si Mía revelara que fue realmente abusada, las vidas de Samantha y Mako quedarían arruinadas. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme sobre la razón detrás de tales medidas drásticas. Si hay un motivo sólido, tal vez pueda hacer que mi hija y mi yerno sean arrestados por abuso infantil. Así que, a pesar de los dolorosos recuerdos que evoca, decidí preguntarle a Mía por un relato. Mía compartió excitantemente, mamá, un día vi a mamá trayendo a casa a un hombre que no reconocí. La implicación es clara, Samantha probablemente estaba involucrada en una aventura. Mi angustia se profundizó. Mía continuó, pensé que podría ser amigo de papá, así que pregunté inocentemente, pero mamá se enfureció. Juntando el relato de Mía, parece muy probable que Samantha estaba teniendo una aventura. Al enfrentar la exposición, recurrió a medidas extremas como esta. Con todas las piezas del rompecabezas encajando, tomé acción. Contacté a abogados y autoridades para preparar la justicia contra la pareja que lastimó a mi querida Mía. Cuando aseguré a Mía que la protegería, ella dijo llorosamente, quiero vivir con la abuela. Conmovida por sus palabras, hice un voto solemne, estaré allí para ella pase lo que pase.
Pasaron 3 días, y mi hija y su esposo regresaron de su viaje, aún disfrutando de las experiencias de otro mundo. ¿Vamos a otro viaje juntos? Por supuesto. Mientras insertaban la llave en la cerradura, una sensación inquietante los invadió. No importaba cuánto giraran la llave, la puerta permanecía obstinadamente cerrada. Samantha se desconcertó y murmuró, «Espera, ¿estoy haciendo algo mal?». Michael, igualmente perplejo, preguntó, «¿Qué está pasando?». La frustración de Samantha creció a medida que la llave se negaba a cooperar. Miró hacia abajo y vio un cartel que decía, «En venta». Michael siguió su mirada y quedó igualmente sorprendido. «¿Qué diablos está pasando?», exclamó. Ambos se quedaron completamente desconcertados. Entonces Samantha comprendió. «Esa vieja bruja», exclamó, tomando su teléfono. Samantha marcó el número registrado como vieja molesta. «Hola, ¿han regresado?». Mi voz, ligeramente aguda, resonó a través del teléfono. Samantha estalló en ira, desahogando su frustración. «¿Qué demonios? ¿Por qué está nuestra casa en venta? ¿Hiciste esto? Es increíble». Me reí, pero la risa no provenía del teléfono, emanaba de detrás de ella. Cuando Samantha se giró, me vio con una sonrisa triunfante. «Samantha, estoy decepcionada de ti. Siempre he tenido dudas sobre tu estilo de crianza, pero nunca imaginé que llegarías a esto». La reprendí con calma. ¿De qué estás hablando? Dijiste que estabas de vacaciones familiares en el extranjero, ¿verdad? ¿No se supone que Mia debe estar contigo? En una situación donde solo su esposo estaba presente a su lado, Samantha entró en pánico y tartamudeó. «Bueno, Mia fue a la casa de una amiga a entregar recuerdos», balbuceó. «¿De verdad?», respondí, llamando a Mia, quien había estado escondida detrás de mí. Ella se aferró a mis piernas, y el rostro de Samantha se puso pálido. «Mia, ¿por qué estás aquí?». «Samantha, ataste a Mia con cuerdas y la encerraste en el armario. Eres realmente despreciable. ¿Por qué harías algo así?». Samantha, dándose cuenta de que había sido atrapada, intentó justificarse. «¿Qué sabes tú? Criar hijos es difícil. A veces tienes que disciplinar a los niños así para enseñarles. De hecho, criar hijos es un desafío. Si tan solo mi hija tonta hubiera seguido tu ejemplo, tal vez sería una persona un poco mejor», cargué mis palabras con sarcasmo. Samantha guardó silencio. Michael, generalmente callado, expresó su frustración. «¿Por qué vender la casa? ¿Qué está pasando? Cuando te hiciste cargo de la casa, nunca cambiaste la propiedad, así que legalmente, esta casa aún es mía. Como propietaria, puedo venderla si quiero». Samantha tembló. «Entonces, ¿dónde se supone que viviremos ahora?». Descorazonados, la pareja no expresó preocupación por su hija. «¿No te preocupas por tu propia hija?». Mi tono severo los puso nerviosos. «Bueno, Mia está bajo tu protección, ¿verdad? No hay problema». Suspiré. Su indiferencia me enfureció. Las palabras de Samantha me dejaron sin palabras, pero había algo que necesitaba transmitir, así que, a regañadientes, continué. «Mientras ustedes se divertían, expliqué todo a los servicios de protección infantil, abogados y autoridades. La custodia de Mia ha sido transferida a mí». Sus expresiones no se oscurecieron, en cambio, parecían extrañamente complacidos. «¿De verdad? ¿Entonces ya no tenemos que lidiar con la crianza? Fantástico. Ocasionalmente, haces algo bueno también, ¿eh?». Michael permaneció en silencio, pero asintió en acuerdo. Pero aquí es donde se pone serio. Sabía que compartir esta noticia los pondría de buen humor, así que con la intención de finalmente vengarme, hablé. «Bueno, no es tan fácil que la custodia cambie, ¿verdad? No eres tonta, así que puedes imaginar eso». A pesar de mis palabras, la pareja parecía ajena a la gravedad de la situación. Continué.
Solo consulté con los servicios de protección infantil, pero consideraron este incidente bastante grave y contactaron a la policía, expliqué. Sus rostros se pusieron pálidos rápidamente. Sonreí dulcemente y añadí, ustedes dos deberían reflexionar sobre sus acciones en prisión. Samantha protestó, espera, ¿qué está pasando? Esto es malo. Necesitamos escapar. Michael, generalmente callado, estalló, cálmate. No es como si vinieran por nosotros de inmediato. Ambos parecían irritados, así que decidí echar más leña al fuego. Por cierto, Michael, la razón por la que Samantha encerró a Mia esta vez es porque su aventura estaba a punto de ser expuesta. El rostro de Michael mostró momentáneamente confusión ante mis palabras, pero luego se sonrojó furiosamente y se lanzó hacia Samantha. ¿Qué quieres decir con que estabas teniendo una aventura? Cálmate. Esta vieja bruja solo está inventando cosas. Samantha intentó calmarlo, pero Michael permaneció visiblemente agitado. Continué hablando, y adivina quién era el compañero de aventura de Samantha. James, su compañero de clase de la secundaria. Ya sabes, el tipo que vive cerca. La expresión de Samantha se tensó. ¿Cómo sabes todo esto? Ella había admitido inadvertidamente la aventura, y Michael ahora la reprendía con furia. Estaba tan enojado que apenas podía articular oraciones coherentes. Ver su rabia me resultaba algo divertido, pero aún no había terminado. Por cierto, James está casado. Su esposa estaba furiosa cuando se enteró. Incluso amenazó con demandar por daños. Samantha guardó silencio. Comprensiblemente, necesitaba encontrar un nuevo hogar, inventar excusas para la policía y prepararse para un considerable pago de manutención. El asunto de la policía era casi una conclusión inevitable, es probable que sea arrestada. En este momento, está experimentando el punto más bajo de su vida, pero no era suficiente para enmendar lo que hizo a Mia. Así que decidí entregar un castigo final significativo. De hecho, contraté a un abogado para investigar varios asuntos. Resulta que Samantha había estado usando el dinero que envié para el apoyo de Mia. Debería haber cientos de miles de dólares ahorrados, pero ustedes dos parecen haberlo gastado imprudentemente. Incluso los gastos del reciente viaje fueron cubiertos, parece, dije, mirando a Samantha, quien parecía derrotada. Michael, quien había perdido la compostura hasta ahora, reaccionó ligeramente a mis palabras. He sido perjudicado también, así que presentaré una reclamación, añadí con un toque de ironía. Al escuchar mi declaración final, Samantha finalmente estalló y comenzó a reprenderme. ¿Cómo pudiste hacer algo tan terrible a tu propia hija? Increíble. Eres una madre completamente inútil, repliqué. Puedo decir lo mismo de ti. La ira de Samantha se encendió, pero ella misma se había buscado esto. Nunca imaginé que mi propia hija se rebajaría a tales niveles. Al final, la pareja fue declarada culpable de abuso infantil y sentenciada a prisión. Era irónico que antes hablaran de separarse debido a la aventura de Samantha y ahora ambos se dirigían a la cárcel. Las reclamaciones de manutención resultantes de la aventura, junto con el reembolso por el mal uso de mi apoyo financiero, dejaron a la pareja sumida en deudas. Michael perdió su trabajo debido al veredicto de culpabilidad y sin ingresos sustanciales, enfrentaban la tarea desalentadora de reembolsar esta suma significativa. Era una mezcla compleja de emociones, pero ellos mismos se lo habían buscado. Espero que reflexionen y aprendan de sus errores. Por otro lado, estoy disfrutando mi nueva vida con Mia. Inicialmente, le costó adaptarse a vivir sola con su abuela, y la ansiedad persistente por su abuso pasado pesaba mucho sobre ella. Sin embargo, a medida que nuestros vecinos y yo la tratamos amablemente, un destello de brillo regresó a su expresión. Mia a menudo dice, gracias, abuela, por ayudarme. Es natural asistirla dadas las circunstancias, y también siento pena por no poder ayudar hasta que llegó a ese punto. Su sincera sonrisa cuando expresa gratitud calienta mi corazón. Mis días restantes estarán llenos de tiempo pasado con Mia.
Aunque pueden no ser largos, afronto cada día con esperanza y alegría. ¿Qué te pareció esta historia? Por favor, suscríbete a mi canal si te gustó. Era un día de primavera tranquilo cuando el timbre de la puerta sonó con fuerza, rompiendo la serenidad de la tarde. Mi esposa y yo nos miramos, sorprendidos por el repentino visitante. Con pasos rápidos, me dirigí hacia la puerta y la abrí, solo para encontrarme con Angie parada frente a mí, con una sonrisa radiante en su rostro bronceado por el sol. Angie. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunté, luchando por encontrar las palabras adecuadas para expresar mi sorpresa. Ella me miró con ojos brillantes y extendió los brazos para abrazarme. Hola, cuñado. Te extrañé mucho. Su tono era ligero y alegre, como si no hubiera pasado un año desde que la vimos por última vez. Devuelvo el abrazo, pero mi mente está llena de preguntas. Pero, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué estás aquí de repente? Angie se apartó y miró a su alrededor, como si estuviera buscando algo. Necesito ver a mi hija, dijo con urgencia, su voz temblando ligeramente. Mi corazón dio un vuelco. Su hija. Durante todo este tiempo, su pequeña había estado viviendo con nosotros, adaptándose a una vida que nunca imaginamos tener que proporcionarle. Sí, claro. Está adentro, respondí, abriendo paso para que Angie entrara. Mi esposa apareció en el pasillo, con una expresión de sorpresa y alegría al ver a Angie. Angie, cariño. ¿Cómo estás? ¿Cómo fue tu viaje?, preguntó, abrazándola con fuerza. Angie devolvió el abrazo con entusiasmo antes de responder. Fue increíble, hermana. Tengo tantas historias que contarles, pero primero necesito ver a mi pequeña, dijo, con la emoción palpable en su voz. Está en su habitación, jugando con sus muñecos, informé, llevando a Angie por el pasillo hacia la habitación de su hija. Al abrir la puerta, nos encontramos con la vista reconfortante de la pequeña, concentrada en su mundo de juego. Al ver a su madre, su rostro se iluminó con una sonrisa brillante y corrió hacia Angie con los brazos abiertos. Mamá, has vuelto, exclamó, lanzándose a sus brazos con un abrazo apretado. Angie la sostuvo con ternura, sintiendo una oleada de amor y alivio inundar su corazón. Sí, cariño, mamá está de vuelta, susurró, devolviendo el abrazo con fuerza. La habitación se llenó con el sonido de risas y lágrimas mientras la familia se reunía una vez más después de un largo año de separación. Para Angie, el regreso a casa fue un recordatorio de lo mucho que significaba tener a su hija a su lado, y para nosotros, fue el comienzo de una historia que nunca olvidaríamos. Después de un emocionante reencuentro con su hija, Angie se sentó con nosotros en la sala de estar, ansiosa por ponernos al día con sus aventuras en el extranjero. Mientras ella hablaba animadamente, mi mente aún estaba dando vueltas por la confusión de su regreso inesperado. Entonces, estuve trabajando con estas increíbles especies de aves en la selva, Angie estaba diciendo cuando mi esposa la interrumpió suavemente. Angie, amor, tenemos que hablar de algo, dijo mi esposa, su tono serio cortando a través de la charla animada. Angie frunció el ceño, sorprendida por el cambio en el ambiente. ¿Qué pasa?, preguntó, su expresión de repente preocupada. Respiré profundamente, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicar la situación sin causar pánico innecesario. Es sobre tu hija, Angie, comencé, mirándola directamente a los ojos. No sabemos cómo decírtelo, pero no estaba aquí cuando llegaste. El rostro de Angie palideció repentinamente y su mirada se desvió hacia la ventana como si esperara encontrar a su hija jugando en el patio trasero. ¿Qué quieres decir con que no estaba aquí?, preguntó, su voz temblorosa de incredulidad. Exactamente eso, intervino mi esposa. Cuando llegaste, nos dijiste que dejaste a tu hija bajo nuestro cuidado, pero no la hemos visto en todo el tiempo que estuviste fuera. La confusión y el miedo se reflejaron en los ojos de Angie mientras intentaba procesar la revelación. Pero eso no puede ser.
Dejé instrucciones claras para que cuidaran de ella, balbuceó, luchando por comprender lo que estaba sucediendo. Mi esposa y yo intercambiamos miradas preocupadas, preguntándonos cómo podíamos ayudar a Angie a entender la situación. ¿Recuerdas quién dejó a la niña aquí?, pregunté, esperando obtener alguna pista que pudiera ayudarnos a resolver el misterio. Angie frunció el ceño, pensativa. Fue mi amiga, Claudia. Le pedí que trajera a mi hija aquí mientras yo estaba fuera. ¿No la viste cuando llegaste? Negamos con la cabeza, compartiendo la mirada de incredulidad. No, Angie. No hemos visto a ningún niño en nuestro patio trasero en todo el tiempo que estuviste fuera, respondí, mi voz llena de preocupación. El silencio pesado se instaló en la habitación mientras Angie intentaba procesar la noticia impactante. ¿Dónde estaba su hija? ¿Quién la había cuidado durante todo este tiempo? Las preguntas sin respuesta colgaron en el aire, envolviendo a la familia en una niebla de incertidumbre y miedo. Después del impactante descubrimiento de que la hija de Angie no estaba donde se suponía que debía estar, la tensión en la sala de estar era palpable. Angie estaba visiblemente angustiada, tratando de procesar la noticia mientras su mente corría en busca de respuestas. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?, preguntó Angie, su voz temblorosa con la preocupación evidente. Mi esposa se sentó a su lado, poniendo una mano reconfortante en su hombro. Lo primero es averiguar qué pasó exactamente, respondió con calma. ¿Recuerdas haber hablado con Claudia después de dejar a tu hija aquí? Angie asintió lentamente, tratando de recordar los detalles de aquel día lejano. Sí, la llamé cuando llegué al santuario. Le dije que había dejado a mi hija en casa de ustedes y que estaría en contacto cuando pudiera. Entonces, podría ser un malentendido, sugerí, tratando de encontrar una explicación lógica para la situación. Quizás Claudia pensó que la niña debería quedarse con ella en lugar de dejarla aquí. Angie frunció el ceño, considerando la posibilidad. Pero eso no tiene sentido. Le dije específicamente que la llevara a casa de ustedes, dijo, su voz llena de frustración. Podría haber habido un malentendido en el camino, sugirió mi esposa, tratando de calmar los nervios de Angie. Tal vez Claudia pensó que estaba haciendo lo correcto al llevar a la niña a su casa. Angie suspiró, sintiéndose abrumada por la confusión y la incertidumbre. Sea cual sea el caso, necesitamos encontrar a mi hija lo antes posible, dijo con determinación, levantándose de su asiento. Estamos contigo en esto, Angie, aseguré, poniéndome de pie para unirme a ella. Vamos a resolver este misterio juntos. La sala de estar se llenó con la determinación silenciosa de la familia mientras nos preparamos para enfrentar el desafío que se nos presentaba. Con esperanza en nuestros corazones y la promesa de unirnos en tiempos de dificultad, nos dispusimos a encontrar respuestas y traer a la hija de Angie de vuelta a casa. Después de discutir la situación con Angie, mi esposa y yo nos sentimos abrumados por la urgencia de encontrar a su hija lo antes posible. Decidimos que lo mejor sería contactar a Claudia de inmediato para averiguar qué había sucedido exactamente. ¿Estás lista para llamar a Claudia?, pregunté, sosteniendo el teléfono en mi mano temblorosa. Angie asintió, su expresión llena de ansiedad. Sí, necesitamos saber qué pasó. Tal vez ella tenga alguna pista sobre dónde está mi hija. Con manos temblorosas, marcamos el número de Claudia y esperamos ansiosamente mientras el teléfono sonaba en la otra línea. Después de varios tonos, finalmente alguien respondió. Hola, dijo una voz desconocida al otro lado de la línea. Hola, ¿Claudia? Soy yo, Angie, comenzó Angie, su voz temblando con la emoción. Necesito hablar contigo sobre mi hija. ¿Puedes decirme dónde está? Hubo un silencio incómodo en el otro extremo de la línea antes de que la voz de Claudia respondiera. ¿Tu hija? ¿Qué estás diciendo, Angie? No tengo a tu hija conmigo. Angie se sintió desconcertada por la respuesta. Pero tú eras la que iba a cuidar de ella mientras yo estaba fuera. ¿Dónde está ahora? La voz de Claudia sonaba confundida.
Lo siento, Angie, pero nunca dejaste a tu hija conmigo. No sé de qué estás hablando. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros mientras nos dimos cuenta de que no teníamos idea de dónde estaba la hija de Angie. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Angie, su voz llena de desesperación. Mi esposa tomó el teléfono de mis manos temblorosas y comenzó a marcar otro número. Vamos a llamar a la policía. Necesitamos reportar a tu hija como desaparecida, dijo con determinación en su voz. Mientras esperábamos a que respondiera la llamada a la policía, el miedo y la incertidumbre nos envolvieron, recordándonos la urgencia de encontrar a la hija de Angie y traerla de vuelta a casa sana y salva. Después de la angustia inicial y los frenéticos intentos por encontrar a la hija de Angie, la vida continuó, aunque marcada por la incertidumbre y el dolor de su ausencia. Mientras tanto, en otra casa a pocas calles de distancia, la pequeña se había adaptado a su nueva vida con Claudia, ajena a la confusión que su repentina desaparición había causado. En la acogedora sala de estar de Claudia, la pequeña jugaba felizmente con sus juguetes, disfrutando de la atención y el cariño que recibía de su nueva cuidadora. «Mira, Claudia, estoy construyendo un castillo», exclamó la niña, su voz llena de emoción mientras apilaba bloques de colores en el suelo. Claudia sonrió, observando con ternura la creatividad de la pequeña. «Es increíble, cariño. Tienes un don para construir cosas hermosas», elogió, acercándose para admirar de cerca la obra maestra en progreso. La niña sonrió con orgullo, disfrutando del elogio. A pesar de la confusión inicial de ser llevada a casa de Claudia en lugar de regresar con su madre, se había adaptado sorprendentemente bien a su nueva situación. La amabilidad y el amor que recibía de Claudia le proporcionaban un sentido de seguridad y estabilidad que anhelaba en medio del caos que la rodeaba. Con el tiempo, la pequeña se había acostumbrado a su nueva rutina diaria, disfrutando de las actividades y aventuras que compartía con Claudia. Desde paseos por el parque hasta tardes de juego en casa, cada día estaba lleno de momentos especiales que la hacían sentir amada y cuidada. Mientras tanto, en nuestra casa, el dolor y la preocupación por la hija de Angie seguían pesando en nuestros corazones. Aunque tratábamos de mantener la esperanza de que algún día volvería a casa, la incertidumbre de su paradero nos consumía. Sin embargo, a medida que pasaban los días, nos dimos cuenta de la increíble fortaleza y adaptabilidad de la pequeña. A pesar de las circunstancias difíciles, había encontrado la fuerza para seguir adelante, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la resiliencia podían brillar. Mientras tanto, en la casa de Claudia, la pequeña continuaba su vida con una sonrisa en el rostro, sabiendo que, independientemente de lo que el futuro pudiera traer, siempre tendría a alguien que la cuidara y amara incondicionalmente. Después de días llenos de angustia y búsqueda, finalmente recibimos la noticia que tanto esperábamos: la hija de Angie había sido encontrada y estaba a salvo. El alivio y la alegría inundaron nuestros corazones mientras nos preparábamos para reunirnos con ella y abrazarla con fuerza. Cuando la pequeña finalmente regresó a casa, el ambiente estaba lleno de emociones encontradas. Angie la abrazó con lágrimas en los ojos, mientras que nosotros la recibimos con los brazos abiertos y corazones llenos de gratitud. «Mamá», exclamó la pequeña, lanzándose a los brazos de Angie con un abrazo apretado. «Mi pequeña, estás a salvo». «Oh, gracias a Dios estás a salvo», murmuró Angie entre sollozos, sintiendo una oleada de alivio y gratitud por tener a su hija de vuelta. Después de los abrazos y las lágrimas, nos sentamos juntos en la sala de estar, tratando de procesar todo lo que había sucedido y reflexionar sobre las lecciones aprendidas de esta experiencia. «Creo que todos hemos aprendido algo importante de todo esto», comenzó Angie, su voz llena de emoción y determinación. «He aprendido la importancia de no hacer suposiciones y de comunicarme claramente con las personas que me importan. Dejar a mi hija sin una comunicación clara fue un error que nunca volveré a cometer». Asentimos en acuerdo, sabiendo que todos habíamos sido parte de esta lección. «Y nosotros hemos aprendido a estar más atentos a las situaciones inusuales que puedan surgir en nuestras vidas», agregué,
recordando cómo habíamos pasado por alto la presencia de la hija de Angie en nuestro patio trasero. Es cierto, intervino mi esposa. A partir de ahora, nos aseguraremos de prestar atención a los detalles y de no dar nada por sentado. La pequeña miró a su alrededor con una sonrisa radiante, sintiendo el amor y el apoyo de su familia a su alrededor. A pesar de los desafíos y las dificultades que habían enfrentado juntos, sabían que habían salido más fuertes y más unidos que nunca. Con el corazón lleno de gratitud y esperanza, la familia se abrazó con fuerza, sabiendo que juntos podían superar cualquier desafío que el futuro les trajera. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando el camino hacia adelante, sabían que siempre tendrían el amor y el apoyo de los seres queridos que los rodeaban. Hola, soy Kate. Mi historia no es como las que estás acostumbrado a escuchar. Es un poco áspera, un poco como yo, supongo. Verás, tenía 5 años cuando mi papá decidió que ya había tenido suficiente y se fue un día. Mi mamá, Clara, bueno, no lo tomó muy bien. No puedo culparla, pero ciertamente me llevé la peor parte. Kate, haz tus malditas tareas. La voz de Clara cortaba el silencio de nuestra pequeña y desordenada casa como un cuchillo. Ella tenía una manera de hacerme sentir como si no fuera más que una carga. Las estoy haciendo, mamá, le respondía, tratando de mantener la voz firme. Aprendí temprano que responder solo empeoraba las cosas, pero a veces no podía evitarlo. Ella solo resoplaba, murmurando algo sobre que yo era tan inútil como mi padre. Eso dolía. Ni siquiera lo recordaba bien, pero según Clara, yo era la viva imagen de él, un recordatorio constante del hombre que nos dejó. La mayoría de los días ella estaba fuera tratando de ganarse la vida para nosotras, o al menos eso decía. Pasaba muchas noches sola, o peor, con sus amigos que apenas toleraban mi presencia. Cuida de que, decía ella, como si fuera una mascota de la que no podía ocuparse. Las pocas veces que estaba en casa, el afecto era escaso. Una palmadita en la cabeza aquí, un ajá distraído allá mientras intentaba contarle sobre mi día. Era como hablar con una pared. Una noche, intenté abrazarla. Solo quería sentirme como su hija, ¿sabes? Ella se tensó y me apartó. ¿Qué quieres ahora?, espetó, mirándome como si le hubiera pedido la luna. Nada, murmuré, retrocediendo. Aprendí a no pedir más abrazos después de eso. La escuela no era mucho mejor. Yo era la niña callada, la de la ropa de segunda mano y la mamá ausente en cada reunión de padres y maestros. ¿Por qué tu mamá nunca viene, Kate?, preguntaban los otros niños. ¿Qué se suponía que debía decir? Que no le importaba. Un día, Clara llegó a casa de mal humor, peor de lo habitual. Había tenido una pelea con uno de sus amigos, el tipo que se suponía que debía cuidarme pero que simplemente me dejaba a mi suerte. ¿Por qué no puedes ser más como los otros niños, Kate? Mírate, sentada ahí con tus estúpidos libros. Eres igual que tu padre, un completo desperdicio. Me mordí el labio, conteniendo las lágrimas. Discutir solo lo empeoraría. Lo siento, mamá, fue todo lo que pude decir, aunque no entendía por qué me estaba disculpando. Esa noche, me acosté escuchando el silencio de la casa. Era abrumador, la sensación de ser tan no amada, tan no deseada. Me prometí a mí misma que algún día las cosas serían diferentes. No terminaría amargada y sola como Clara. No sabía cómo lo lograría, pero tenía que creer que había más en la vida que esto. Entonces llegó Mark. Mamá se casó con él en un torbellino, y de repente éramos una familia otra vez. Pero cuando nació Lily, fue como si me volviera invisible, un fantasma vagando por los pasillos de una casa que ya no sentía como hogar. Kate, mira a tu hermana. ¿Por qué no puedes ser más como ella?, decía mamá a menudo, con la mirada fija en Lily con una calidez que no había visto en años. Intentaba recordar la última vez que me había mirado así, pero me quedaba en blanco.
Me encogía de hombros, intentando ignorar el dolor de sus palabras. ¿Qué quieres decir, mamá? Ella suspiraba, un sonido de frustración y decepción. Lily es tan ordenada, tan delicada. Y tú, siempre con esa ropa holgada, escondiéndote. Quién sabe, podría ser bonita si lo intentaras. A veces, Mark intervenía, un mediador gentil en nuestro tormentoso hogar. Clara, Kate está bien como es. Es inteligente, amable. Pero mamá lo interrumpía, su voz fría. Estoy hablando con mi hija, Mark. Mantente al margen de esto. La brecha entre Lily y yo creció a medida que ella asumía su papel como la niña adorada. Sabía que era la favorita y lo usaba a su favor, saboteándome con una sonrisa en el rostro. Mamá, Kate no quiere compartir su maquillaje conmigo, mentía Lily, sabiendo perfectamente que apenas tenía suficiente para mí misma. Lo compré para las dos, me reprochaba mamá sin molestarse en verificar la verdad. ¿Por qué siempre tienes que ser tan egoísta? Pero yo, empezaba, solo para ser silenciada por una mirada. Mark, bendito sea, intentaba hacer las paces, pero sus esfuerzos a menudo eran en vano. Una tarde, mientras ayudaba a Lily con su tarea, ella derramó deliberadamente su vaso de jugo sobre mis papeles. «Ups», dijo, sin un atisbo de remordimiento en su voz. «Lily, pídele disculpas a tu hermana», dijo firmemente Mark, presenciando la escena. Lily hizo un puchero, desplegando sus habilidades manipuladoras. «No lo hice a propósito, papi». «Lo siento», Kate mentía, su disculpa tan vacía como su mirada. Mamá entró al final, sus ojos moviéndose entre nosotras. Sin dudarlo, se puso del lado de Lily. «Kate, ¿puedes ver que lo siente? Deja de hacer una escena y limpia esto». La frustración hervía dentro de mí mientras limpiaba el desastre, la injusticia de todo ardía en mi pecho. Siempre era lo mismo, la palabra de Lily contra la mía, y yo siempre era la villana a los ojos de mamá. Un día, sintiendo una mezcla de desesperación y anhelo de conexión, llamé a Mark papá en un momento de vulnerabilidad. Se me escapó, tan natural como respirar. Pero la reacción fue inmediata y dura. La cara de mamá se torció en una máscara de furia. ¿Cómo te atreves? Tienes un padre, Kate, y Mark no es él. Solo estás tratando de reemplazarlo porque él no te quiso. Sus palabras fueron como un golpe físico, sacándome el aire de los pulmones. Mark parecía consternado, atrapado entre su esposa y su hijastra, un testigo silencioso de mi humillación. Solo. Mi voz se quebró, el dolor era demasiado profundo para llorar. ¿Qué? ¿Qué podías simplemente fingir que todo está bien? ¿Qué podías hacernos una familia perfecta? La voz de mamá era venenosa, cada palabra un puñal directo a mi corazón. Al final, me retiré a mi habitación, el sonido de la risa de Lily resonando detrás de mí. Yo era la forastera, la no deseada, viviendo en una casa dividida por el favoritismo y las batallas silenciosas. Mark intentaba ofrecer consuelo, pero su amabilidad era un bálsamo en una herida demasiado profunda para sanar. Crecer no fue fácil, ni de cerca. Al llegar a mis años de adolescencia, las cosas en casa pasaron de malas a absolutamente miserables. Las críticas de mamá se volvieron más duras, y Lily, bueno, ella estaba floreciendo en una mini tirana con mamá como su mayor animadora. Una tarde, estaba probándome ropa en mi habitación, la puerta apenas entreabierta. Podía oír las risitas de Lily desde el pasillo. Mira a Kate, intentando arreglarse, como ponerle lápiz labial a un cerdo, se burló, ni siquiera molestándose en bajar la voz. Me estremecí, el dolor de sus palabras golpeando más fuerte de lo que quería admitir. «Cállate, Lily», le espeté, más herida que enojada. La voz de mamá cortó la tensión como un cuchillo caliente. «Kate, no le hables así a tu hermana. Y Lily tiene razón, ya sabes. Esa ropa no te hace ningún favor». Me quedé allí,
una mezcla de ira y humillación lavándose sobre mí. Quería gritar, decirles a las dos lo que pensaba, pero sabía que solo empeoraría las cosas. Mark apareció, ajeno a la tormenta que se estaba gestando. ¿Qué pasa con tanto ruido?, preguntó, mirando entre nosotras. Lily solo está siendo su encantadora yo de siempre, murmuré, mi voz goteando sarcasmo. Mark suspiró, una mirada de resignación en su rostro. Chicas, ¿no podemos llevarnos bien por una vez? Entonces dile que deje de meterse conmigo, se quejó Lily, jugando a la víctima como siempre. Yo no soy la que empieza las cosas, protesté, pero cayó en oídos sordos. Mark solo sacudió la cabeza y se alejó, dejándome defenderme sola una vez más. Al día siguiente en la escuela, escuché a algunos chicos hablar sobre una fiesta. Por un momento fugaz, consideré la idea de ir, de ser normal por una vez. Pero luego la realidad se impuso. No podía llevar a nadie a casa, mamá se encargaría de que cualquier amigo o chico que me gustara saliera corriendo con sus comentarios. Una noche, mamá estaba en una de sus peroratas sobre mi apariencia. Podría ser bonita si realmente lo intentaras, Kate. Mira a Lily, ella se cuida. Estaba al borde. ¿Por qué siempre me comparas con ella? Yo no soy Lily. Mamá solo rodó los ojos. Porque ella es un buen ejemplo. Podrías aprender mucho de tu hermana. Las palabras se sintieron como una bofetada. Siempre era Lily, siempre sobre lo perfecta que era y lo mucho que yo no estaba a la altura. Me fui furiosa, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Sola en mi habitación, dejé que las lágrimas fluyeran. Estaba claro que era la rara en esta familia, la decepción constante, y no importaba cuánto lo intentara, sentía que nunca sería suficiente. Encontrar el amor debería haber sido emocionante, ¿verdad? Para la mayoría de las personas, tal vez, pero para mí, se sentía como caminar a ciegas por un campo minado. Después de todo en casa, tenía hambre de un poco de ternura, algo real y cálido. Pero cada vez que pensaba que lo había encontrado, ¡boom!, todo explotaba en mi cara. Conocí a Jack en el trabajo. Era divertido, tenía una sonrisa encantadora y no parecía importarle mi torpeza. Nos llevábamos bien, y por un momento, pensé, oye, tal vez esto podría ser. Una noche, decidí llevarlo a casa, pensando que sería seguro. Gran error. Kate, ¿quién es este?, preguntó mamá, mirando a Jack como si fuera un insecto que encontró bajo el fregadero. Este es Jack, mamá. Trabajamos juntos, dije, tratando de mantener la voz firme. Jack extendió la mano, todo educado y sonriente. Encantado de conocerla, señora. Mamá solo asintió, su sonrisa tensa. Una vez que nos sentamos, empezó. Era como si tuviera un radar para mis vulnerabilidades. Entonces, Jack, Kate no es muy atractiva, pero supongo que tiene buen corazón. Mantiene su habitación limpia. Eso es algo, ¿verdad? La voz de mamá era todo veneno dulce, sus palabras cubiertas de miel falsa. Podía sentir mis mejillas arder, mi corazón hundiéndose. Jaque me miró, confusión y lástima en sus ojos. Esa mirada, casi me mató. En realidad, creo que eres genial. Muy inteligente y divertida, dijo Jack, tratando de defenderme. Pero mamá no se lo tragaba. Oh, claro, claro. Pero ya sabes, los chicos siempre tienen que tener cuidado. Las chicas como Kate, se vuelven pegajosas, piensan que cada cita significa campanas de boda, continuó mamá, cada palabra un puñal. La noche no podía terminar lo suficientemente rápido. Jaque se fue, y con él cualquier esperanza de nosotros. Fue amable en el trabajo pero distante. No podía culparlo. ¿Quién querría sumergirse en ese desastre? No fue solo Jack. Estuvieron Tom, Darren y algunos otros, diferentes caras, misma historia.
Mamá los ahuyentaba con sus advertencias, o Lily hacía su parte, inventando algún escándalo sobre mí. Dejé de llevar chicos a casa después de eso, comencé a verlos afuera, pero el daño estaba hecho. Mi confianza estaba por los suelos. Cada cita se sentía como una bomba de tiempo, esperando el momento en que descubrieran sobre mi familia loca y se fueran. Una noche, después de otra cita fallida, llegué a casa y encontré a Mark sentado solo en la sala. La televisión proyectaba sombras en su rostro cansado. ¿Noche difícil?, preguntó. Sí, podrías decir eso, respondí, desplomándome a su lado. Kate, eres un buen partido, ¿lo sabes? Cualquier chico sería afortunado de tenerte, dijo Mark, sincero como siempre. Quería creerle, de verdad, pero creer era un lujo que no podía permitirme. No con mamá y Lily siempre ahí, listas para recordar. Gracias, Mark. Solo tengo que seguir buscando, ¿verdad? Forcé una sonrisa, pero por dentro me estaba desmoronando. Sí, sigue buscando. Está por ahí, Kate. Alguien que te verá por la persona increíble que eres, me animó Mark, su optimismo una luz tenue en la oscuridad. Asentí, no muy convencida, pero agradecida por la fe de Mark en mí. Tal vez algún día encontraría a alguien que mirara más allá del desastre, que me viera y se quedara. Hasta entonces, seguiría buscando, esperando un amor que pudiera soportar el caos de mi vida. Unos años después, aquí estoy, que era los 27, labrándome una vida para mí. Tengo un buen trabajo como economista en una gran empresa, y he estado viviendo en mi propio rincón de independencia, un pequeño apartamento que es todo mío. Pero el verdadero cambio de juego fue conocer a Alex. No es solo un chico, es el chico con el que realmente puedo imaginar el escenario de hasta que la muerte nos separe. Una tarde, mientras descansábamos en mi sofá de tienda de segunda mano, Alex se volvió hacia mí, sus ojos serios pero amables. Kate, creo que es hora de que nos presentemos a nuestros padres. Quiero decir, si esto va en serio, y sé que lo es, deberían conocernos, ¿verdad? Mi estómago dio un vuelco. ¿Conocer a sus padres? Claro. ¿Mi familia? Eso es un juego completamente diferente. Alex, sabes que estoy completamente comprometida contigo, pero mi familia, es complicado. Él tomó mi mano, su pulgar acariciando la mía. Oye, todos tenemos nuestra marca de locura en casa. ¿Qué tan malo puede ser? Suspiré, soltando toda la historia sobre el lío con mamá y Lily, sin dejar ningún detalle sucio. Sorprendentemente, no se asustó. En su lugar, apretó mi mano con más fuerza. Lo enfrentaremos juntos, dijo, y así, me sentí un poco más valiente. Así que mordí la bala y llamé a Mark. De todos, él ha sido una roca firme en las arenas movedizas de mi drama familiar. Mark, tengo noticias. Estoy saliendo con alguien, Alex, y estamos comprometidos. Hubo una pausa y luego, Kate, eso es fantástico. ¿Cuándo lo conoceremos? El entusiasmo de Mark fue como una manta cálida. No dudó ni un momento, saltando directamente a cuándo, no sí. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Pronto, Mark. Solo, estoy un poco nerviosa por mamá y Lily. No te preocupes. Lo arreglaré todo de este lado. Solo trae a ese joven. Ya era hora de que hubiera buenas noticias por aquí. Colgué, me volví hacia Alex, quien me había estado observando con una mezcla de curiosidad y preocupación. Bueno, Mark está a bordo. Parece que vamos a hacer esto. Él sonrió, tirándome en un abrazo. ¿Ves? Primer paso listo. Nos ocuparemos del resto. Pero a medida que se acercaba el día, no podía sacudirme los nervios. Conocer a los padres de Alex fue mejor de lo que podría haber esperado. Eran cálidos, acogedores, todo lo que uno querría en potenciales suegros. Me dio una pizca de esperanza, tal vez demasiada.
Ahora, mientras caminaba de un lado a otro en mi sala, trataba de reunir esa misma esperanza para la cena en casa de mi familia. Alex, siempre el optimista, me aseguró que todo iría bien, pero en el fondo, conocía la tormenta que se avecinaba. Iba a ser un enfrentamiento, mi pasado contra mi futuro. Pero con Alex a mi lado, me sentía un poco más valiente. Aún así, no podía dejar de pensar en todos los posibles escenarios, cada uno más dramático que el anterior. Kate, todo estará bien, dijo Alex, atrapándome en medio de mi paseo y tirándome en sus brazos. Pase lo que pase, estamos juntos en esto. El aire estaba denso cuando Alex y yo nos acercamos a la casa de mi mamá, ambos preparándonos para lo que se avecinaba. Poco sabíamos, la noche tenía una sorpresa reservada. Kate. Alex. Mamá nos saludó en la puerta, su frialdad habitual reemplazada por una calidez que se sentía fuera de lugar. Tan pronto como nos acomodamos y las presentaciones terminaron, cayó la bomba. Entonces, Alex, Kate me dice que eres todo un pez gordo, director de tu empresa y todo, dijo mamá, sus ojos brillando de una manera que no había visto en años. Alex, siempre humilde, solo asintió. Bueno, no diría pez gordo, pero sí, he trabajado mucho para llegar a donde estoy. Eso fue todo lo que necesitó. De repente, mamá estaba llena de sonrisas y elogios, colgando de cada palabra de Alex. La transformación era casi cómica, si no fuera tan dolorosamente obvia. Se sirvió la cena, y la atmósfera había dado un giro de 180 grados. Mam. Estaba poniendo todo su encanto, cada otra frase dirigida a mostrar lo maravillosa que era nuestra familia, especialmente Lily. Lily acaba de ser aceptada en el programa de honores en la escuela, se jactaba mamá, lanzándole una mirada a Alex como si dijera, ¿ves? Somos una familia de triunfadores. Lily se deleitaba con la atención, añadiendo sus propios adornos. Sí, siempre he sido la mejor de mi clase. Supongo que es algo de familia. No pude evitar poner los ojos en blanco. Alex me dio un apretón de mano bajo la mesa, una muestra silenciosa de solidaridad. Mark, bendito sea, intentaba mantener las cosas equilibradas, mencionando algunos de mis logros, pero mamá lo aplastaba, redirigiendo la conversación de nuevo a Lily y, siempre que podía, a la impresionante carrera de Alex. A medida que avanzaba la noche, las tácticas de mamá se volvieron aún más transparentes. Estaba preparando el terreno, tratando de cimentar un vínculo con Alex, presumiblemente para asegurar su lugar en lo que ella veía como nuestra nueva fortuna. Alex, debes venir de una familia muy trabajadora. Es muy importante, ¿no crees?, inculcar esos valores en nuestros hijos, decía mamá, su mirada oscilando entre Alex y Lily. Alex, a su crédito, lo manejó con gracia. Absolutamente. El trabajo duro y la integridad son muy importantes, respondió, incluyéndome deliberadamente en la conversación con una mirada. Cuando hicimos nuestras excusas para irnos, mamá estaba prácticamente colgada de Alex, insistiendo en que visitáramos más a menudo. Debes venir a cenar de nuevo pronto, Alex. Ha sido un placer, dijo, prácticamente ignorándome mientras nos despedíamos. Una vez en el coche, Alex dejó escapar un silbido bajo. Vaya, eso fue algo. Tu mamá realmente sabe cómo ponerlo espeso. Suspiré, recostándome en mi asiento. Sí, lo siento por eso. Ella ve lo que quiere ver. Alex tomó mi mano, dándole un apretón reconfortante. Oye, estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Ninguna cantidad de halagos de tu mamá puede cambiar eso. Al día siguiente de la cena, todavía estaba tambaleándome por la actuación de mamá cuando mi teléfono vibró. Era Alex, y sonaba raro, como si intentara mantenerse calmado pero estaba luchando. Kate, no vas a creer esto. Tu mamá, me llamó, comenzó Alex, su voz tensa. Me congelé. ¿Te llamó? ¿Cómo demonios consiguió tu número? Suspiró.
Lo encontró en algunos documentos de trabajo que dejaste en su casa, supongo. Pero escucha, lo que dijo, es una locura. Mi corazón se hundió. ¿Qué dijo, Alex? Me pidió que te dejara y me casara con Lily en su lugar, soltó, y casi podía oír su incredulidad a través del teléfono. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Ella qué? Las palabras se sentían surrealistas, como si estuviéramos hablando de la vida de otra persona, no de la nuestra. Sí, lo sé. Está mal. Pero, Kate, tengo una idea. Podemos exponerla, mostrarle a todos cómo es realmente, dijo Alex, con un borde de determinación en su voz. Avanzando rápido, estoy sentada en un café, con peluca y gafas de sol, el corazón latiendo fuerte mientras observo a Alex y a mi mamá en una mesa cercana. La conversación fluye con mamá presentando su absurda propuesta como si estuviera negociando un trato comercial, sin darse cuenta del dictáfono oculto en la chaqueta de Alex. Mientras la reunión termina, mamá sale del café, toda sonrisas y confianza. La observo irse, negando con la cabeza. Esta era una mujer que ya no reconocía, una extraña con el rostro de mi madre. Alex se unió a mí, su rostro una mezcla de preocupación y enojo. ¿Estás bien, Kate? Lo miré, mi decisión clara. Sí, estoy bien. Vamos a casa. Tenemos una boda que planear. Había llegado el día para que las verdades salieran a la luz, para que las máscaras cayeran, revelando la cruda realidad que había debajo. Entré en la casa de mis padres, no como la Kate que pensaban que podían manipular, sino como alguien que había visto a través de su engaño. Al entrar, mamá me saludó con una sonrisa presuntuosa, una que hizo que mi estómago se revolviera. Bueno, mira quién decidió aparecer. Lástima que Alex ya no nos acompañe, ¿verdad? Eligió a Lily sobre ti, se regodeó, su voz goteando falsa lástima. Mark, de pie junto a ella, parecía confundido, sus ojos oscilando entre mamá, Lily y yo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz cargada de preocupación. No respondí de inmediato. En su lugar, hice contacto visual con Alex, quien me había seguido. Compartimos un asentimiento silencioso, un acuerdo mutuo de que era hora de acabar con esta farsa. En realidad, mamá, Alex está aquí, dije, apartándome para revelarlo. El rostro de mamá vaciló, su confianza resbalando por un momento antes de ocultarlo con indiferencia. La habitación estaba cargada de anticipación mientras Alex ponía en marcha la grabadora. Mi corazón latía con fuerza, sabiendo el peso de lo que estaba a punto de escucharse. Mientras la voz de mi madre llenaba la habitación, podía sentir cómo la atmósfera cambiaba. Nunca amé a Kate, su voz resonó, cada palabra una daga. Y Mark, me casé con él por su dinero, nada más. La grabación se detuvo, pero su impacto perduró, pesado y sofocante. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de la voz de mi padrastro, tensa y llena de dolor. Yo, no puedo creer esto, finalmente habló Mark, su voz apenas por encima de un susurro, pero cargada de una tormenta de emociones. Su mirada se desplazó de la grabadora a mi madre, buscando alguna negación, algún signo de remordimiento, pero no había ninguno. Mark se levantó, su decisión clara en su mirada endurecida. Eso es todo. He terminado. Quiero el divorcio, declaró, su voz más fuerte ahora, resuelta. Necesitas dejar la casa. Las consecuencias fueron inmediatas. Volaron acusaciones, se derramaron lágrimas, y el tejido de nuestra familia se desgarró irreparablemente. Mi madre y Lily, unidas en su plan, ahora enfrentaban las consecuencias de sus acciones, aisladas por su propia avaricia y engaño. En cuanto a mí, de pie en medio del caos, sentí una extraña sensación de paz. La verdad, por dolorosa que fuera, me había liberado de la red de mentiras que había atrapado nuestras vidas durante demasiado tiempo. En las semanas que siguieron, me enfoqué en reconstruir, en planear un futuro con Alex, uno basado en la confianza y el amor.
Nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima, rodeados de amigos y aquellos que realmente nos querían. Mark estuvo allí, su presencia un símbolo de los lazos familiares que aún se mantenían, a pesar de todo. Mamá y Lily, tomé la difícil decisión de cortar lazos. No fue fácil, pero fue necesario para mi paz mental, para mi felicidad. Mientras Alex y yo estábamos juntos, tomados de la mano, me di cuenta de que esto era solo el comienzo, un nuevo capítulo, libre de las sombras del pasado, listos para enfrentar